Se está terminando el año, estamos llegando al final de este año, que en general ha sido malo para todos, pero nunca dejes de festejar. ¿Y qué mejor manera de festejar que hacer un espectacular pan dulce? Si nunca hiciste un panetone o un pan dulce con harina integral, esta es tu oportunidad. Un pan dulce saludable, que no creía que con harina integral podía salir de esta manera. Sé que hay mucha gente que no le gustan las frutas abrillantadas, por eso los hicimos con frutos secos: avellanas, almendras, chips de chocolate, pasas de uva y nueces. Esta es tu oportunidad para que puedas sorprender a alguien haciéndole con tus propias manos un riquísimo pan dulce. Y como te digo siempre, suscríbete al canal para seguir viendo recetas saludables. Mi nombre es Mariano, formo parte de Cocinemos por Favor y vamos al video. Lo primero que vamos a hacer es formar nuestro fermento. Para eso vamos a necesitar 120 mililitros de leche descremada que esté tibia y la vamos a colocar en un bowl. A eso le agregamos levadura seca 10 gramos. Una cucharada de azúcar mascabado, que pueden reemplazarlo por azúcar común. Y lo vamos a mezclar bien hasta que se disuelva completamente la levadura y el azúcar. Una vez bien disuelta la levadura, del total de la harina integral que vamos a utilizar, que son 300 gramos, vamos a agregar a este fermento que estamos formando 2 cucharadas de harina. El restante lo vamos a reservar. Lo mezclamos bien hasta que quede bien disuelto y sin ningún grumo. Lo tapamos y lo vamos a dejar descansar durante 10 minutos para que se active la levadura. Transcurridos los 10 minutos, vamos a poder observar que el fermento comienza a burbujear. En un bowl colocamos el restante de la harina integral y le agregamos 2 cucharaditas de endulzante. Para que tengan una idea, son aproximadamente 12 sobres. Incorporamos nuestro fermento. Con una espátula de cocina o una cuchara, integramos bien. Y agregamos un huevo, y 30 mililitros de aceite. En este caso usé aceite de girasol, pueden usar también aceite de maíz. Una cucharadita de esencia de vainilla y opcional pueden agregar media cucharadita de esencia de pan dulce. Si no quieren agregar esencia de pan dulce, pueden reemplazarlo por la ralladura de medio limón.
Vamos a comenzar a integrar los ingredientes. En este caso yo me ayudé con las manos porque me resulta mucho más fácil. Una vez integrado todos los ingredientes, sin que quede harina en el fondo del bowl, lo vamos a llevar a la mesada y vamos a comenzar el amasado. Lo amasamos durante 5 minutos, sin agregarle harina extra. Formamos un bollo y lo vamos a colocar dentro de un bowl, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en un lugar cálido durante 40 minutos para que leude. Transcurridos los 40 minutos, lo vamos a desgasificar. Y le vamos a agregar nuestros frutos secos. Nosotros agregamos 200 gramos de pasas de uva, nueces, almendras, avellanas y chips de chocolate. Esta fue nuestra selección de frutos secos. Ustedes pueden colocar los que más les gusten. En este momento no hay que amasar, solamente vamos a ir con las manos integrando bien las frutas a la masa. Es necesario tener paciencia en este paso porque vamos a ir notando que van a ir desprendiéndose las que todavía no quedaron incorporadas. Una vez incorporada todas las frutas, vamos a formar un bollo. Y lo colocamos dentro de un molde de pan dulce. Si ustedes no tienen molde de pan dulce, pueden ponerlo directamente formando un bollo en una placa para horno. Le realizamos un corte en cruz de aproximadamente 1 centímetro de profundidad. Lo tapamos, lo dejamos en un lugar cálido durante 1 hora. Antes de llevarlo al horno, vamos a pintarlo con yema de huevo.
Una vez listo, lo colocamos sobre una placa y lo vamos a llevar a un horno bajo durante 25 minutos. Para la decoración de nuestro pan dulce vamos a colocar en un bowl una cucharada de azúcar glass o azúcar impalpable y vamos a agregar la cantidad necesaria de limón para que se forme bien una pasta. De esta forma vamos a formar un glacé. Una vez que retiramos el pan dulce del horno y está frío, vamos a empezar con la decoración, colocando por encima nuestro glacé. La forma de decorarlo es opcional, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Si no les gusta el glacé, pueden colocar chocolate blanco. Nosotros le colocamos nueces, almendras y guindas. Tengan en cuenta que el glacé va a secarse, va a quedar duro, con lo cual es importante que lo que elijan para decorarlo lo coloquen cuando el glacé todavía está húmedo. En la descripción le vamos a dejar los links para que puedan acceder a una lista de reproducción de recetas saludables y dulces y otra lista de reproducción con recetas saludables realizadas con harina integral. Si todavía no lo hicieron, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en la descripción les dejamos los enlaces. Si les gustó este video y todavía no se suscribieron a nuestro canal, háganlo ahora y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos una nueva receta.